Hola, muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, me presento, soy la maestra Cintia Alcocer y les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral, recordando que este evento forma parte de la Cuarta Cruzada de Prevención del Suicidio, Conecta con la Vida. Sin duda, el tema que abordaremos el día de hoy es de gran interés y relevancia, pues se trata de un fenómeno complejo que involucra múltiples factores y matices. Actualmente las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de niños, adolescentes y jóvenes, influyendo en la forma en cómo estos se comunican, se relacionan y construyen su identidad. Sin embargo, cuando no se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en un factor de riesgo, contribuyendo a la propagación de información inadecuada, la exposición al ciberacoso y la normalización de conductas autolesivas. Por ello, resulta fundamental comprender cómo influyen las redes sociales en la salud mental de los jóvenes y especialmente en la prevención del suicidio. Es por eso que hoy me llena de entusiasmo contar con la presencia de un ponente extraordinario que, a través de esta conferencia magistral titulada "El papel de las redes sociales en el suicidio juvenil", nos ayudará a profundizar en esta problemática tan delicada y, por supuesto, a reflexionar sobre estrategias para un uso más consciente y responsable de estas plataformas. Así que conozcamos al invitado del día de hoy. Nuestro invitado del día es el maestro Rodrigo Mijangos Ruiz. Él es licenciado en Psicología y maestro en Psicoterapia Gestalt. Bienvenidos. Bueno, pues ya está con nosotros nuestro invitado. Quiero presentarles al maestro Rodrigo Mijangos Ruiz. Bienvenido, maestro. ¿Cómo está el día de hoy? Gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas tardes. Un gusto volver a estar acá con ustedes compartiendo tiempo de calidad y para prevenir sobre todo sobre este tema que nos compete a todos porque es un problema de salud pública. Así es, maestro, muchísimas gracias y pues estamos seguros de que esta conferencia será muy enriquecedora para todos nosotros. Me gustaría compartirles la reseña de nuestro invitado, si me permite, maestro. Él es licenciado en Psicología, es maestro en Psicoterapia Gestalt, especialista en conducta suicida y cuenta con conocimientos en intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos, intervención en pacientes suicidas, entre otros. Asimismo, cuenta con experiencia como docente en temas como psicoterapia gestalt, psicoterapia infanto-juvenil, intervención en el suicidio infanto-juvenil, actualización en tanatología y prevención del suicidio y perspectivas gestálticas y mucho más. Así que pues vamos a conocer juntos este interesante tema. ¿Qué le parece, maestro? ¿Comenzamos? Claro que sí, comencemos. Comencemos. Hola, un gusto poder darte esta clase, esta conferencia el día de hoy. Vamos a hablar de un tema importante y para ello pues vamos a pedir al equipo técnico que haga favor de proyectar algunas diapositivas para que de esta manera yo pueda transmitirte el conocimiento de una forma más adecuada. Yo sé que algunos de ustedes, si no es que la gran mayoría, puede tener otro perfil profesional ajeno a la psicología clínica, ¿no? Entonces, el reto que tengo yo el día de hoy es poderte transmitir un conocimiento técnico de una manera digerible para que tú lo puedas entender y sobre todo para que tú puedas tener herramientas necesarias para que tú sepas cómo ayudar a una persona que está fantaseando o amenazando con la idea de matarse. Sin embargo, el tema del suicidio, el día de hoy lo vamos a aterrizar en un tema más contemporáneo que es las redes sociales. Entonces, para ello, vamos a conjugar dos temas importantes y también de salud pública. Uno de ellos es el suicidio y el otro de ello es el consumo de redes sociales. ¿Sale? Siguiente, por favor. Para empezar a ahondar este tema, es importante conocer qué es el suicidio, ¿no? Bueno,
Antes que nada, es necesario el poder comprender que el suicidio, aunque está inmerso en distintos trastornos mentales, este no es un trastorno mental. No hay que confundirlo con una enfermedad mental, ¿sale? Sino que el suicidio es ajeno a cualquier tipo de situación emocional o de salud mental. Es decir, que el suicidio no está a expensas únicamente de un diagnóstico de trastorno mental, sino que se puede encontrar fuera de un trastorno mental. Por ello, vamos a definir el suicidio como un proceso, como un fenómeno biopsicosocial, porque tiene tres componentes importantes: un componente biológico, un componente social y evidentemente un componente psicológico. ¿Sale? Bueno, de manera breve voy a explicar los componentes o las esferas importantes que están inmersos en lo biológico, en lo social y en lo psicológico. ¿Sale? Bueno, dentro del ámbito biológico hay mucho debate por algunos autores, principalmente cuando se habla de literatura un poquito pasada, que se creía que la idea del suicidio no venía en los genes. Y aunque esto todavía es una duda, es un debate, es una discrepancia, la literatura, los artículos científicos nos dicen que ya está más cerca de poder encontrarse una claridad científica, una claridad objetiva de que en el gen número 5 de la serotonina influye mucho este gen biológico del suicidio, ¿no? Cuando hay una desregulación en el gen número 5 de la serotonina. La serotonina tiene 12 genes. Estoy hablando exclusivamente del gen número 5, ¿sale? Bueno, en lo social, pues evidentemente el comportamiento del otro influye mucho en la identidad que una persona tiene. Y recordemos que estamos hablando del suicidio infantojuvenil, ¿no? Entonces, estamos hablando de una población que todavía está construyendo su identidad. Y para ello es importante conocer, entender que en esta edad, en este proceso de esta edad, el individuo va a tener su primer acercamiento a su identidad con las figuras de cuidado, de autoridad, con los cuidadores. En este caso son mamá, papá, el abuelito, la abuelita o alguna otra persona que tenga una actitud de cuidado para con el infante, ¿no? Entonces, esta persona, este cuidador va a tener un rol importante en la forma de identificarse con el niño, en el que el niño puede identificar su propia identidad, ¿no? Bueno, y en el factor psicológico, bueno, pues vamos a entender que ahí sí podemos hablar de trastornos mentales, de desregulación emocional y de cualquier otra variable que se pueda agregar que influya en nuestra identificación de emociones, en nuestra regulación de las emociones, en nuestra expresión de las emociones, ¿no? Bueno, entonces, a sabiendas de que el suicidio no es un trastorno mental, sino un fenómeno biopsicosocial, entonces podemos aterrizar la información y decir, ¿qué es el suicidio infantojuvenil? Bueno, la literatura nos explica que el suicidio de infantojuvenil ocupa una definición en donde una persona menor a 18 años intenta de manera consciente atentar contra su propia vida, ¿no? Con la finalidad de conseguir la muerte, un resultado fatal, ¿no? Fatal y objetivo. Pero para que esto ocurra, hay ciertos factores que hay que tener en cuenta. Ese tipo de factores, tenemos la edad, el sexo, la posición socioeconómica y la demografía, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero hay que entender que el suicidio es una problemática de salud pública. ¿Qué quiere decir una problemática de salud pública? Cuando estamos hablando de una problemática de salud pública, estamos refiriéndonos a una situación que año con año la notoriedad de la misma es tan evidente que se pueden hacer estudios epidemiológicos, que se pueden sacar tasas, variables, objetivos cuantificables para decir qué tipo de población está más vulnerable, qué tipo de factores de riesgo son los más comunes y sobre todo un problema de salud pública quiere decir que nos compete a todos, ¿no? Bueno, y dentro de las variables más notorias ante lo que es el suicidio es la edad, el sexo, lo socioeconómico y la demografía. Pero más adelante vamos a abordar estos temas con mayor detenimiento. Siguiente, por favor. Perfecto. Bueno,
cuando estamos hablando de la salud mental o de los trastornos mentales, es importante entender con claridad que los psicólogos y que el estudio en general de la salud mental no habla de etiologías, ¿no? Bueno, ¿qué es una etiología? Una etiología es la causa de una enfermedad, es la causa concreta y objetiva de lo que causa una enfermedad. Este concepto de la etiología es usado por los médicos y los médicos con cierta razón usan la causa usan o estudian la causa de las enfermedades desde un punto de vista más técnico, más estricto, más entendible, ¿no? Pero desde el punto de vista de la psicología, no usamos el término de etiologías porque nosotros no conocemos la causa de los trastornos mentales en general, sino que nos enfocamos en estudiar y en entender los factores de riesgo que hacen que una persona en particular tenga determinado comportamiento psicopatológico, entre ellos el suicidio, ¿no? Bueno, hay ciertos estudios en donde nos indican que las redes sociales juegan un papel importante para la regulación emocional o en este caso para la desregulación emocional y que como consecuencia puede tener un desenlace de conducta suicida, ¿no? Bueno, la explicación es la siguiente. Hay que entender, acuérdense que estamos hablando en un proceso de edad en donde el individuo todavía está en una maduración cognitiva. ¿Por qué? Porque en el proceso infantojuvenil, en el proceso de adolescencia, todavía hay una maduración, todavía está en una maduración cognitiva, hay un proceso de desarrollo todavía cerebral en ese estado, ¿no? Bueno, entonces es importante entender que ante esta situación, ante esta edad, cuando se le agregan estímulos como las redes sociales, YouTube, TikTok, consumo excesivo de algunas páginas de internet en concreto, lo que se hace es que hay una descarga abrupta de dopamina. ¿Y qué es lo que hace la dopamina? Bueno, la dopamina, dentro de las muchas funciones positivas que tiene, cuando está en exceso, lo que genera, la dopamina es conocida por ser la hormona de placer. Entonces, cuando tú haces algo placentero, lo que hace la dopamina es que tú quieras volver a repetir eso que fue placentero. Entonces, genera una adicción, ¿no? Bueno, entonces cuando tienes un consumo excesivo de las redes sociales, por ejemplo, de TikTok, lo que hace es que tengas un consumo adictivo a ese consumo en particular, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces en esta población específica de lo juvenil o de lo infantojuvenil? Lo importante que hay que entender es que cuando un niño, voy a poner un ejemplo un tanto más sencillo, más aterrizado para que se pueda caer más en entendimiento, ¿no? Vamos a imaginar que un niño está aburrido y cuando está aburrido empieza a hacer una rabieta normal y natural, no una rabieta patológica, sino un berrinche normal y natural porque está aburrido y quiere hacer algo, pero no lo puede hacer. Bueno, supongamos que ante esa rabieta, ante esa conducta, mamá o papá llega y le dice, mira, para que ya no estés enojado, ahí tienes el iPad, o ahí tienes el celular, o ahí tienes la televisión. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo es que se genera un condicionamiento. Hay un condicionamiento en el hecho en el que la regulación emocional que en ese momento de la rabieta está intensificada, se calma con las redes sociales, ¿no? Entonces, esto a la vez hace algo que se llama aprendizaje por asociación. Si tú le quitas las redes sociales a un infante, a un individuo que naturalmente tiene una adicción o una conducta repetitiva hacia las mismas, la problemática que puede acaecer ante esta situación es que el comportamiento emocional y conductual se vea clínicamente significativo, es decir, que hayan cambios notorios. Bueno, entonces seguramente te estarás preguntando, bueno, ¿qué hay que hacer entonces? Si hace una rabieta, si está aburrido, si no tiene nada que hacer, ¿qué podemos hacer
para ocupar tiempo de calidad en lugar de darle el iPad, en lugar de darle la televisión, en lugar de darle el celular. Bueno, lo importante aquí es fomentar tiempo de calidad. Generar la creatividad siempre ayuda a que el niño estimule una zona del cerebro que es importantísima, que se llama la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, que la tenemos en esta zona del cerebro, lo que hace es dar respuestas lógicas, dar respuestas reflexivas, ayuda a resolver problemas. Y esta se fomenta, se crea, se nutre a través de la creatividad. Un niño que es creativo, a largo plazo, cuando sea un adulto, va a ser una persona que tendrá capacidad de resolver problemáticas, que tendrá la capacidad de trabajar bajo presión, que tendrá la capacidad de gestionar sus emociones cuando hayan situaciones en el entorno que reten a controlar emociones intensas como la tristeza, la ira, la ansiedad, la preocupación. Pero un niño que no se estimula correctamente la corteza prefrontal mediante la creatividad, mediante el juego lúdico, mediante la actividad física, lo que se hace es que es un niño intolerante, intolerante a la frustración, intolerante a emociones intensas, intolerante a situaciones que pueden llegar a retarlo a él mismo o a ella misma a dar respuestas, acuérdate de la corteza prefrontal, respuestas lógicas, acertadas, ¿sale? Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los riesgos asociados al uso de redes sociales? Primero, cuando estamos en contacto con las redes sociales, estamos expuestos también a que sucedan cierto tipo de cosas. Por ejemplo, no hay un manejo controlado del consumo de información que entra a través de nuestros sentidos. No hay una regulación acerca de lo que estamos consumiendo y por ende tampoco hay una regulación de los tipos de violencia que se pueden ejercer a través de las redes sociales. En ellos podemos hablar de que pueden ocurrir inclusive violencia cibernética, ¿no? El ciberacoso, ¿no? También dentro del ciberacoso no solamente estoy hablando de un hostigamiento, sino que este hostigamiento puede llegar hasta la violencia psicológica y también trascender inclusive hasta la violencia sexual a través del hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, eso es importante, eso es un factor de riesgo que se puede llevar a cabo a través del uso de redes, ¿no? También la comparación constante y distorsionada. Es importante entender que las redes sociales son un mundo utópico en donde nos enseñan la vida de ciertas personas en la que creemos que eso debería de ser el modelo a seguir. Entonces, acordémonos que en la época o en la edad, más bien dicho, en la edad de la adolescencia, y de la infancia igual, el aprendizaje vicario, que es el aprendizaje por observación, tiene un fin determinado, ¿no? Estamos buscando una necesidad de afiliación. Una necesidad de afiliación es afiliarte, quiere decir pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces, en esta época, en esta edad de la adolescencia, la infancia, necesitas buscar un grupo, sentir que perteneces a un grupo. Y muchas veces en las redes sociales te dan el modelo a seguir de qué tipo de personalidad, qué tipo de grupo deberías de pertenecer, ¿no? Y eso impacta mucho en tu personalidad. El ciberacoso y la violencia digital, lo que estábamos charlando hace un momento, la exposición o contagio suicida. Bueno, acá suena un poco raro de entender, ¿no? El contagio suicida, pareciera como que si se hablara de una gripe, de un resfriado. Bueno, es que en suicidología hay un concepto que se llama efecto Werther, ¿no? El efecto Werther es un aprendizaje conductual que se repite ante un modelo que yo estoy siguiendo. Es un poco técnico la definición, ¿no? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Primero, déjame te digo de dónde sale este concepto del efecto Werther, ¿no? Bueno, el efecto Werther sale de una novela que se llaman Las desventuras o Las penas del joven Werther, ¿no? Es una novela escrito a manera de diario en donde el protagonista el protagonista de la novela tiene una aventura amorosa y esta aventura amorosa termina en tragedia, por lo cual el protagonista
se mata de una manera en particular. Esto tuvo un impacto tan grande que las personas que leían la novela y se identificaban con la historia terminaban cometiendo el suicidio de la misma forma en lo que lo hacía Werther, ¿no? Bueno, a eso se le denominó efecto Werther. Ahora, un personaje que tiene una influencia notoria en la sociedad, como por ejemplo un cantante, un actor, una actriz, y de pronto conocemos que ese actor, que ese cantante, que esa actriz se suicida, las personas, los seguidores que tienen una fijación muy grande con esa persona célebre, pueden llegar a cometer, o cuando llegan a cometer el suicidio de la misma forma en la que lo hicieron ellos, a eso se le denomina efecto Werther, ¿no? Por eso se llama contagio suicida. Y eso está en el uso de redes, podemos encontrarlo en el uso de redes, ¿no? Acuérdense de ese concepto, aprendizaje por observación, ¿no? También está la alteración del sueño, el ciclo circadiano se empieza a alterar y por ende la concentración y la regulación emocional, ¿no? Siguiente, por favor. También hay que entender que cuando una persona está interactuando con esta fantasía de quererse matar, hay una descarga emocional mayormente conocida como el estrés, ¿no? Entonces, es importante entender que el estrés, últimamente, o sea, la palabra estrés tiene un desborde semántico muy grande. A todo le llaman estrés ahora, ¿no? Sin embargo, se pierde el concepto clínico de lo que verdaderamente quiere decir el estrés, ¿no? Y lo primero que hay que entender es que el estrés tiene un modelo neurofisiológico del entendimiento, cómo funciona el estrés, ¿no? Bueno, el estrés funciona a través de un eje fisiológico que se llama el eje HPA. ¿Qué quiere decir HPA? Bueno, son regiones del cerebro y de nuestro sistema nervioso, ¿no? H quiere decir hipotálamo, P quiere decir pituitaria y A quiere decir adrenal. La forma en la que se gestiona el estrés en nuestro sistema nervioso es porque ante un estímulo, por ejemplo, mañana tengo un examen y no he estudiado, lo que hace es que el hipotálamo mande una hormona a la pituitaria y la pituitaria genere un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Bueno, un catalizador, haz de cuenta que es un mensajero, haz de cuenta que es como la lechuza que manda la notita, la carta a otro emisor, ¿no? A otro receptor, perdón, ¿no? Entonces, un catalizador es quien va a llevar la hormona que acaba de segregar el hipotálamo, lo traslada hasta la A. La A quiere decir adrenal, o sea, las glándulas adrenales. Y entonces las glándulas adrenales lo que van a segregar va a ser cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés, ¿no? Bueno, ahora hay que entender que el estrés no es malo, es un neurotransmisor básico que nos ayuda, fíjate bien, el estrés nos ayuda a resolver problemas, ¿no? ¿Estás estresado? Sí, evidentemente estás incómodo porque el estrés es una emoción, es un estado fisiológico incómodo, pero que su función es resolver una problemática. Al estrés que no es patológico, al estrés que es un estrés natural, normal, resolutivo porque te ayuda a solucionar algo, se llama eustrés, ¿no? Y eso genera crisis. Cuando tú estás en una crisis, pierdes el equilibrio orgánico, pero la funcionalidad de la crisis es buscar una solución. Sin embargo, en la persona suicida, haz de cuenta que en la fase de la ideación suicida, donde la persona tiene esta fantasía constante de verse muerto, de preguntarse qué sería el mundo sin él, de preguntarse si yo un día dejo de existir, ¿quién me buscaría? Bueno, ante esta cúmulo de ideas suicidas que le invaden, la persona suicida va a estar en crisis, pero la crisis le va a ayudar a buscar una solución, a darle una respuesta, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede con la persona suicida? Imaginemos que intenta
la opción A para resolver una problemática y no tiene resultados benéficos. Entonces se va con la opción B y tampoco tiene resultados benéficos. Y luego con la opción C. Y así se va. Hasta que llega un momento en donde dice, caramba, parece que todo lo que hago para tratar de solucionar esta problemática no está funcionando. Y entonces ahí se crea algo interesante. Se llama triada negativa de Beck, que es donde el individuo, una de las distorsiones cognitivas que tiene, una distorsión cognitiva es una forma errónea de percibirse a sí mismo o el entorno, ¿no? Entonces, una de las distorsiones cognitivas que tiene es creer que el sufrimiento va a durar para siempre y eso genera desesperanza. ¿Por qué? Porque la forma en la que está tratando de resolverlo, de resolver esa problemática, no tiene una respuesta deseada, ¿no? Entonces pasa de la crisis, o sea, del eustrés, pasa al distrés. Y en el distrés ya estamos hablando de un estrés patológico, enfermizo. Entonces ya no es una crisis, es un colapso. Y cuando estamos hablando del colapso, entonces estamos refiriéndonos a que hay una situación más caótica, más comprometida, ¿no? Bueno, entonces el eje HPA nos explica cómo funciona el manejo y la gestión del estrés, en qué momento el estrés se vuelve patológico, pero me hace falta algo más importante. ¿Qué se puede hacer para gestionar las emociones? Bueno, dentro de este rubro de la gestión emocional, de controlar las emociones, es distinto trabajarlo en niños, en adolescentes y en adultos. ¿Por qué? Porque acordémonos que la concepción de poder nombrar una emoción es porque ya le antecede un proceso más evolutivo porque es una interpretación. Por ejemplo, imaginemos que yo me pongo triste porque estoy desempleado, porque estoy divorciado o porque simplemente algo malo pasó. Perdí, por ejemplo, mi carro o mi casa, ¿no? Entonces eso me genera tristeza. Pero me genera tristeza porque interpreto lo que significa estar desempleado. Interpreto lo que significa no tener a mi pareja, interpreto lo que significa haber perdido mi coche o mi casa, ¿no? Hay una interpretación, pero el niño que todavía está en un proceso evolutivo, en este proceso cognitivo, pues no sabe lo que es un divorcio, no sabe lo que es estar desempleado, pero sí ve a mamá y a papá que discuten constantemente, sí ve que mamá o papá lloran constantemente, entonces la conducta, en lugar de decir, ay, me siento triste, se va a mostrar irritable, ¿no? Entonces, en varias problemáticas, en la infancia, un síntoma que se le asemeja a la depresión en niños, infantes y adolescentes, no es propiamente un sentimiento de tristeza profundo, sino es una conducta irritable, ¿no? Y para ello, lo que tenemos que hacer es gestionar las emociones. Y para gestionar las emociones tenemos que trabajar directamente con la forma en la que el niño, el adolescente, identifica y vive esa emoción. Para ello podemos usar un pequeño registro que se llama diario de emociones. En el diario de emociones, la persona, el individuo, pone estrictamente qué situación, describe la situación que pasó, qué le hizo sentir corporalmente, es decir, me sudaron las manos, me dolió la cabeza, sentí la boca seca, el corazón se me aceleró, y en otro apartado se pone eso que físicamente estás sintiendo. Si fuera una emoción, ¿qué emoción sería? El miedo, la tristeza, la angustia. Entonces este diario emocional ayuda a identificar las emociones. ¿Y cuál es el truco de identificar las emociones? Bueno, pues que cuando conoces lo que te acecha, lo que te intensifica en ti esa reacción, tienes mayor manejo. Cuando nombras la emoción, tienes mayor control porque la conoces, sabes qué emoción es la que está viviéndose en ese instante, ¿sale? Entonces el primer paso, desde un punto de vista sencillo y básico, es la identificación de las emociones, ¿no? Siguiente, por favor. También vamos a hablar de un tema interesante que es el sistema serotoninérgico y la conducta suicida. Bueno, el sistema serotoninérgico nos referimos a la serotonina,
La serotonina está compuesta por 12 genes, ¿no? Pero lo que mucha gente no sabe es que la serotonina, al ser un neurotransmisor, al ser segregado por cierto tipo de hormonas, cree que este sistema se encuentra en mayor cantidad o en mayor medida en el cerebro, en el encéfalo. Bueno, realmente el sistema serotoninérgico se encuentra en algo que se le conoce como el segundo cerebro, que es en los intestinos, ¿no? Bueno, entonces, como se encuentra en los intestinos, lo que va a regular con mayor prudencia este sistema serotoninérgico va a ser nuestra alimentación. Entonces sí, a lo mejor suena un poco raro escucharlo de un psicólogo lo que te voy a decir, pero no todos los problemas emocionales se arreglan en consulta psicológica. Muchas veces se arreglan reformulando o cambiando tus hábitos alimenticios, ya que hay cierto tipo de alimentos que alteran el sistema serotoninérgico y bajan. Haz de cuenta que el sistema serotoninérgico, que la serotonina, regula cierto tipo de lipoproteínas. Entre ellos está el colesterol, los triglicéridos y el ácido úrico. Y estas tres lipoproteínas deben de tener un puntaje estrictamente equilibrado. Si este puntaje sube, está por arriba de la media, puedes tener hipertrigliceridemia, colesterol alto, el ácido úrico elevado y vas a tener problemas físicos, médicos. Pero ¿qué crees? Si estas lipoproteínas bajan del promedio, vas a tener problemas emocionales, te vas a sentir más irritable, probablemente des cabida a depresión, a conductas impulsivas y sobre todo a conductas comprometedoras como el suicidio. Entonces, el sistema serotoninérgico y la conducta suicida, también ahí estamos hablando de la alimentación. No todo se arregla en un consultorio psicológico. Muchas veces lo puedes arreglar desde casa, contribuyendo a buenos hábitos alimenticios, ¿no? Siguiente, por favor. Y pues bueno, vamos a encontrar que los modelos de prevención y de intervención, vamos a nombrar 4 modelos de prevención que son los más importantes y contemporáneos, ¿no? Mucho se habla de la intervención en crisis, de la intervención en la problemática suicida, ¿no? Pero hay que entender que cuando vamos a intervenir es porque la problemática ya existe, ¿no? Y también hay que ver otro aspecto igual de importante que de la intervención, que es la prevención. La prevención es evitar que el problema esté, ¿no? Que la conducta suicida esté. Y para ello vamos a hablar directamente del primer modelo, que se llama modelo Guardianes, que este es un modelo muy efectivo en instituciones académicas. Se llama modelo Guardianes porque se lleva a cabo de la siguiente manera. Vamos a imaginar que tu servidor llega a una escuela y capacita a docentes, personal administrativo y algunos alumnos sobre mitos del suicidio, sobre identificación de fases del suicidio, sobre comportamientos, señales de alarma que te indican que una persona probablemente esté considerando el suicidio como una vía de escape o necesita acompañamiento psicológico, que sabe identificar que una persona necesita acompañamiento psicológico. Entonces, lo que yo voy a hacer es capacitar a una serie de personas y esas personas van a ser los guardianes, porque son los que van a estar monitoreando que alguien puede estar pasando por un momento difícil, identificar eso y canalizarlo con las personas adecuadas, ¿sale? También va a estar el modelo de sensibilización. El modelo de sensibilización se llama así porque toca un tema importante que son las emociones. Para ello se utilizan estrategias de regulación emocional, pero también podemos usar, por ejemplo, una dinámica de cineforo, en donde se puede proyectar una película que hable, por ejemplo, de temas de muerte, de suicidio, y al finalizar podemos hacer una retroalimentación diciendo cuáles son las maneras más adecuadas de intervenir cuando tal personaje de la película se sentía triste, o qué creen que debió haber hecho tal persona cuando comunicó este sentimiento, esta emoción, ¿no? Este es un modelo de sensibilización. Agarrar un modelo, discutirlo y poder encontrar
formas más viables y asertivas de poder intervenir en esa problemática. Después está el modelo de promoción. Como el nombre lo dice, es promocionar los servicios de salud mental, ¿no? Por ejemplo, yo te invito a que, dependiendo del estado o del país en donde nos puedas estar viendo, date la tarea de identificar o de estudiar cuáles son las líneas telefónicas de tu estado o de tu país que atienden este tipo de problemáticas de suicidio, ¿no? Aquí en México tenemos una línea que se llama la línea de la vida, ¿no? Que atiende este tipo de problemáticas, entre otras situaciones más. Entonces, el hecho de yo decirle a una persona, mira, tenemos estas opciones, está la línea de la vida, hay personas que se especializan en la conducta suicida, se les denomina suicidiólogos, hay personas, psicólogos y psiquiatras que trabajan con estas problemáticas, bueno, promocionar que hay profesionales adecuados, certificados y aptos para atender esta problemática es un modelo de promoción, ¿no? Y el modelo escolar de screening quiere decir que es un monitoreo en donde un profesional de la salud mental, continuamente, por ejemplo, cada 15 días o cada 20 días, hace una evaluación psicológica a los estudiantes para determinar si hay señales tempranas que puedan fungir como detectores importantes de alguna problemática, tanto de aprendizaje como emocional, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, el suicidio en niños, niñas y adolescentes no es una decisión impulsiva sin raíces, sino un fenómeno multicausal con bases neurobiológicas claras. El desarrollo cerebral aún inmaduro, la hiperactivación del estrés, los desequilibrios de neurotransmisores y los déficits en funciones ejecutivas crean un terreno fértil para el riesgo suicida, especialmente cuando se suma un contexto social adverso o una salud mental no atendida. A continuación, vamos a dar cabida a una serie de bueno, en estos momentos vamos a entender igual que va a haber una sección para preguntas para que lo puedan ir anotando en un momento más. Y pues bueno, recalcar que el suicidio no solamente es una problemática que está inmersa dentro del ámbito de la salud mental, sino que también abarca otras esferas importantes como lo social, lo biológico, y que lamentablemente no respeta edad ni tampoco respeta sexo. Esto quiere decir que nos puede afectar a todos, en cualquier edad y en cualquier entorno laboral o académico en el cual nos encontremos, ¿no? Bueno, también es importante mencionar que el adolescente, al estar en un proceso propiamente de la adolescencia, de transición, va a tener un factor de riesgo más notorio, ¿no? Porque la adolescencia es un factor de riesgo que contribuye mucho a la conducta suicida. Y esto es así porque pues nada más fijándonos en la propia palabra de adolescencia, adolecer, ¿no? Que viene del latín, que quiere decir adolecer, sufrir, ¿no? Porque tiene cambios abruptos, cambios notorios. Entonces, dentro de los muchos cambios que ocurren en la adolescencia, ocurre un cambio neurofisiológico que se llama poda neuronal, ¿no? La poda neuronal es un proceso neurológico en donde se exterminan, en donde se podan, ¿no? Como una podadora, en donde se podan las neuronas que están, ahora sí en términos un poquito más entendibles, que están de más, ¿no? ¿Y cuál es la función de este fenómeno de la poda neuronal? Bueno, es crear de manera más adecuada la personalidad de la persona, la personalidad del adolescente, ¿no? Entonces vamos a entender que el adolescente todavía, al estar en un proceso de la creación de la personalidad, va a estar expuesto a que ésta pueda ser más fácil influible por cambios de la sociedad. Y entonces ahí estamos hablando de que el suicidio también tiene un campo importante en lo social, ¿sale? Bueno,
También lo que me gustaría recalcar y lo que me gustaría que te pudieras llevar de esta charla, de esta conversación, es el hecho de que dentro de esta plática, la misión más importante es prevenir el suicidio. Estamos a unas semanas de entrar en septiembre y hay que recordar que el 10 de septiembre se lucha constantemente contra esta visibilización del suicidio, de los fenómenos que causan el suicidio, de los factores de riesgo y también el hecho de que el suicidio, al ser una problemática de salud pública, nos compete a todos el poder generar un cambio importante en la sociedad, en las personas, en el aula, en las esferas en donde podamos estar encontrando este tipo de problemáticas, este tipo de situaciones en concreto. Es importante mencionar que dentro de las fases de la conducta suicida, la primera fase de la conducta suicida, ojo, no va escalonado. Es decir, no quiere decir que tenga que ir a fuerzas en orden las fases de la conducta suicida, pero estrictamente dentro de la primera fase de la conducta suicida, que es la ideación suicida, eso es un factor predictor, es decir, que predice un comportamiento a futuro del suicida. Entonces, escuchar constantemente que alguien habla de la muerte, inclusive en chascarrillos, en chistes, ya es una señal de alarma. Pero no solamente es una señal de alarma, también puede ser un grito de auxilio. Una persona que dice me quiero matar o me voy a matar, no propiamente es una amenaza, sino es una búsqueda de ayuda. Hay que saber escuchar y también saber intervenir. Dentro de los mitos que hay en el suicidio, se habla mucho de que una persona que dice que se va a matar no lo va a hacer, o dentro de los propios colegas psicólogos, hay algunos psicólogos que dicen, si una persona dice que se va a matar, pero tú ves que tiene un episodio depresivo mayor, pues no lo va a hacer porque la depresión hace que no tenga la energía. Pero eso es un mito. Si una persona dice que se va a matar, ponle atención, escúchalo con empatía y siempre busca ayuda y genera esperanza. Ahora sí, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas para que pasemos a leer a continuación las preguntas que tengan ustedes. Bien, pues estamos de vuelta. Muchísimas gracias, maestro, por tan excelente conferencia. Sin duda alguna, pues esta información que nos ha brindado me parece que también son herramientas muy valiosas para comprender el impacto que puede llegar a tener las redes sociales pues en la salud mental de los jóvenes y bueno, yo creo que de todos al final de cuentas, pero en este caso en la salud mental de los jóvenes y la importancia también de promover pues un uso más seguro, ¿no? Que también podamos a lo mejor reflexionar que esta responsabilidad es de todos y que allá afuera, pues en cada hogar, pues la responsabilidad también recae en los padres, ¿no? En esta parte de los límites puede ser y pues que este uso también sea más seguro, más consciente y estoy segura de que las personas que nos están visualizando pues se van a poder llevar muy buenas herramientas. ¿Qué le parece, maestro, si pasamos a las preguntas? Sí, me parece bien. Ok. Muchas gracias. Una de las primeras preguntas que nos hacen llegar es cómo influye el ciberacoso y los comentarios negativos en la salud mental de los adolescentes. Bien, acá podemos encontrar una pregunta que es muy recurrente, lo del ciberacoso, principalmente por generaciones un poquito más de mayor tiempo que nosotros, que dicen que el ciberacoso es algo tan sencillo como, pues si te están acosando, si te están molestando, pues bloquéalos y ya, ¿no? Bueno, realmente el ciberacoso se extiende un poquito más a algo tan sencillo como bloquearlos y la forma en la que impacta en la conducta del individuo es
porque eso se considera una violencia, ¿no? Es un tipo de violencia y partiendo desde esa perspectiva de que se está violentando a otra persona, pues vamos a encontrar que dependiendo, y ahí sí entran otros factores, dependiendo la personalidad de la persona que está recibiendo ese tipo de violencia, vamos a encontrar la forma en la que éste también lo vaya a gestionar o le vaya a impactar de una forma en particular, ¿no? Por ejemplo, es común que a veces se sabe que hay dos personas que viven la misma situación, pero aunque vivan la misma situación, no quiere decir que les vaya a afectar de la misma manera, porque hay ciertas variables que influyen para que la forma en la que te afecta o no te afecta. Y uno de los factores más importantes, aparte de la personalidad, es la resiliencia, ¿no? Entonces, la forma en la que influye el ciberacoso en las personas, en los adolescentes, es que puede llegarlos a vulnerar, a buscar una regulación emocional adecuada, puede llegarlos a replantearse o a etiquetarse a sí mismos con el tipo de violencia que estén viviendo y sobre todo, pues esto es un tema más importante, más preciso, que nadie nos enseña a pedir ayuda, entonces esperamos a que el sufrimiento sea notorio para acercarnos a un profesional. Cuando el ciberacoso es constante, es intenso, es repetitivo, pues entonces ahí estamos hablando de una problemática porque ¿cuántos de nosotros, cuántos hermanos, cuántos papás o cuántos tíos, a lo mejor, nos hemos acercado con un familiar a explicarle lo que es el ciberacoso? Pues entonces nadie nos enseña a poder detectarlo, a saber qué hacer. Entonces el hecho de no tener esas herramientas puede llegar a ocasionar a que la persona tenga una desregulación emocional muy fuerte. Ok, maestro, creo que ahorita de lo que menciona acerca de que no hay casos iguales, como tal, creo que tiene mucho que ver con esto que menciona de la educación, ¿no? Lo que nos enseñan, cómo nos enseñan a confrontar, cómo nos enseñan a pedir o no pedir ayuda, ¿no? Cómo sobrellevarlo. Muy interesante, muchas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta de Guillermo Carreón Ibarra. Nos pregunta, ¿qué reglamentos existen para que en los medios no se hable tanto del suicidio, que de alguna forma lo promueva? Bien, esa pregunta está bastante interesante porque cuando tú estás en algún tipo de red social, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, en TikTok, tienes ciertas restricciones para ciertos temas, para hablar de ciertas, poner ciertas palabras, ¿no? Bueno, entonces desde ese punto de vista, digamos que la forma expresiva está controlada, pero la forma en la que se expresa la violencia es distinta. Entonces, ahí lo más importante, el hecho de la restricción de esos reglamentos que existen, no solamente impacta de manera, digamos, negativa en el hecho de que una persona no sabe hasta dónde puede llegar para poder expresarse en las redes sociales, sino que también no permiten que se visibilice este tema, porque si tú hablas del suicidio en las redes sociales, pues lo satanizan, lo tachan, lo bloquean y entonces esto hace igual que la conducta, que el comportamiento no pueda ser entendido como una situación que debe de atenderse, que debe de guiarse, de sugerirse una canalización con un experto, sino que queda enclaustrado en algo que todavía sigue siendo un mito, un tema tabú, una problemática, está cargado de estigmas. Entonces, ese tipo de situaciones, lamentablemente, no hay reglamentos que regulen eso, son ambiguos, son cambiantes y precisamente eso es lo que lo vuelve aún más complicado, que las redes sociales empiezan a tener una influencia más difícil, más impactante en la persona, porque cualquier persona con un celular está expuesta, no solamente a ver videos, a divertirse, a pasar el rato, sino que está expuesta a muchas cosas, ¿no? No está regulado, no hay reglamentos que regulen eso. Uh-huh. Sí, de hecho, creo que a veces cuando buscamos imágenes, ¿no? En Google o en otra plataforma, de repente las censuran. Creo que en esa parte a lo mejor, no sé si existe un reglamento como tal, pero creo que es como esta
parte o estrategia, no sé si de prevención o podría entrar como parte de una estrategia, o sea, sería una estrategia efectiva el poder bloquear toda esta información que no aparece cuando buscamos la palabra suicidio. Ujú. Pues dentro de lo que, por ejemplo, inclusive si tú pones en Pinterest, Ajá, que es de imágenes, exactamente. pones suicidio, te lanza un número o te manda una página de que si buscas ayuda, esto, ¿no? Pero lamentablemente esas palabras se buscan sinónimos, como por ejemplo darse de baja de la vida u otras cosas, ¿no? Autodestruirse o cosas así, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero, que es un poco difícil el poder tener un control masivo de esto. Y justamente hay, este, hay blogs en donde hay personas que asesoran cómo hacerlo, ¿no? O sea, cómo, qué método usar sin que haya sufrimiento, qué tipo de sustancias usar. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que vulnera a las personas que tienen un iPad, un celular, una computadora, e inclusive buscan eso. Se supone que el objetivo o lo que se busca encontrar es que al buscar eso te censuren o te bloqueen la página o no puedas encontrar eso. Pero si buscas sinónimos, pues eso es lo que todavía no está regulado y lo que lo vuelve aún más complejo, ¿no? Sí, es cierto, maestro. Muchísimas gracias. Muy interesante ese tema. Y tenemos otra pregunta que nos hace llegar Cristina Juárez. Menciona, ¿existe algún protocolo o hay pasos a seguir para una institución educativa en dado caso se encuentre un caso de pensamiento suicida? El protocolo, sí, existen protocolos, pero cambia dependiendo la institución, ¿no? Todas las instituciones, inclusive las instituciones hospitalarias, las clínicas hospitalarias, cuando atienden casos de suicidio o de violencia sexual o de cualquier situación que requiera el rompimiento de la confidencialidad, se tiene que usar a través de protocolos, inclusive en la consulta privada. Pero en la consulta privada vamos a decir que hay mayor control del clínico porque él decide o tiene mayor libertad de cómo interactuar con el protocolo. En instituciones educativas principalmente, los protocolos tienen que tener un trasfondo que empate con la legalidad de esa institución. Pero lo que sí puedes hacer, lo que sí es más recomendable que hagas, es que si tú identificas que una persona está constantemente pensando en el suicidio o inclusive llega con con cutting, o sea, que se cortan las manos y todo eso, lo que tú puedes hacer, lo que yo te sugiero que hagas, es que hagas un escrito dirigido a la dirección o a tu jefe inmediato explicando la situación y que se promueva el uso de una canalización con un experto de la salud mental para que haga una valoración psicológica del caso. Porque una de las problemáticas, no sé si seas maestro o maestra, pero una de las problemáticas que tiene el maestro es que le intentan hacer de todólogo. O sea, no solamente es dar clases, sino ahora tienen que dar una clase de salud emocional o algo así, tienen una clase nueva, como que si dar clases no fuera ya suficiente. Entonces tienen que intervenir, tienen que detectar y eso no es adecuado, ¿no? Entonces, si se notan señales de alarma, lo más adecuado es que un escrito te pueda respaldar de que identificaste y actuaste y canaliza con un experto en el área para que le dé un seguimiento. Así es, maestro. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que nos hace llegar Alejandro Rodríguez. Menciona, ¿cuáles son los efectos de la presión social en las redes sociales sobre los adolescentes y cómo puede contribuir a la ideación suicida? También muy interesante, gracias. Bien, justo ahí es donde entra en la adolescencia, el paralelismo. El adolescente va a tener este proceso de afiliación, o sea, sentir que pertenece a un grupo. Y cuando está bajo la presión de alguien o de un grupo de personas, pues lo que genera es que la persona entre en crisis. Si no tiene una buena regulación emocional, va a entrar en crisis, ¿no? Un ejemplo tan sencillo es como el papá que le dice al hijo o a la hija, quiero que seas abogado o quiera que seas abogada, ¿no? Entonces esa presión, imagínate, si en el niño influye eso, el hecho de querer estudiar algo que no quiere, pero papá quiere que lo haga, entonces cuando hay un grupo de personas o una sola persona constante y repetitivamente está generando presión, hostigamiento, acoso, violencia y
la víctima no tiene una red de apoyo. ¿Qué quiere decir una red de apoyo? Un grupo de personas en el cual puede recostarse, puede apoyarse para dar frente a esa problemática, a esa situación, pues la situación se complica aún más, porque vuelvo a repetir, nadie nos enseña a cómo pedir ayuda, y por ende el hecho de pasar por ese sufrimiento solo, no poderlo externar, no poderlo compartir, puede influir a estados de ánimos ansiosos, a estados de ánimos depresivos, a baja autoestima, a conducta desregulada. Ahora, es importante mencionar que esto no quiere decir que sea algo general, no quiere decir que le pasen a todas las personas, no, pero sí es un factor que puede predisponer a que eso suceda. Claro, sobre todo si también hay otros factores de riesgo, ¿no? Por ahí recuerdo que en un taller que tuvimos justamente en esta cruzada, nos mencionaba igual la maestra acerca de cómo funciona, ¿no? Como con la analogía de un vaso de agua, que a veces tenemos una base, ¿no? Que puede ser el vaso, digamos, con un tercio, y es esta base segura, donde si viene algún problema, pues se llena un poco más el vaso, pero todavía no rebasa. Y cuando tenemos estos factores de riesgo elevados, entonces cualquier gota, literal como dice el dicho, ¿no? Cualquier gotita puede derramar el vaso y entonces viene esta crisis. En pocas palabras, pues la importancia, ¿no? Que tiene, como usted dice, que es un factor, el hecho de tal vez a lo mejor tener la presión de redes, de incluso de la propia familia, y sin embargo, pues también hay factores de protección, ¿no? Que como bien mencionaba, pues también son importantes considerarlos, ¿no? Bien, maestro, pues muchísimas gracias por su valiosa información, y pues en agradecimiento a su participación, maestro, nos gustaría hacer la entrega de un diploma como reconocimiento a su destacada labor. Muchas gracias. Gracias. Si me permite leerlo, la Universidad IEXPRO otorga el presente diploma al maestro Rodrigo Mijangos Ruiz por su valiosa participación como ponente en la conferencia magistral con el tema "El papel de las redes sociales en el suicidio juvenil dentro del marco de la Cuarta Cruzada de Prevención del Suicidio, Conecta con la Vida", realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 12 de agosto del 2025. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y pues para ir finalizando, me gustaría pedirle que dirigiera algunas palabras para despedir esta conferencia. Ok, bueno, antes que nada, yo también doy el agradecimiento a ustedes, a la audiencia que nos acompaña. Y pues bueno, unas palabras de despedida. Creo que lo más sensato del día de hoy es el hecho de que validar tus emociones, entender que no hay emociones ni buenas ni malas, porque las emociones están ahí para acompañarte y para darle un sentido a tu vida. El hecho de que tú valides tus emociones, y si dentro de lo que tienes que validar es parte del sufrimiento, parte de tu vulnerabilidad, invitarte a que puedas encontrar formas de que eso que no puedes evitar tenga un sentido para ti, para que te replantees el hecho de encontrarle al sufrimiento un sentido que le dé a tu vida. Muchísimas gracias, maestro. Qué bonitas palabras. Y pues bueno, así estaríamos concluyendo nuestra conferencia con la certeza de que el día de hoy hemos adquirido nuevos conocimientos y nuevas perspectivas gracias a esta brillante presentación de nuestro ponente. Y pues en nombre de la comunidad IEXPRO queremos darle las gracias al público por habernos acompañado el día de hoy, recordando que si quieren saber más información sobre los temas que abordamos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y ser parte de nuestra comunidad activa para mantenerse informados sobre nuestros siguientes eventos y actividades que tenemos preparados para ustedes. Además, les recordamos que el día 18 de agosto tendremos nuestro siguiente evento, un programa de más salud mental con el tema suicidio infantil, a las 5 de la tarde a través de Facebook Live. No se lo pierdan. Sin más, deseo que pasen una feliz tarde. Gracias, maestro, por acompañarnos, y pues nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego. Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años
marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa.